Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien nos acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Comercio, con la temática titulada Sesión 2, Obligaciones del Trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo, Sector Comercio. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno OSHA 18001, docente universitario. Doctor Palomino, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Angie. Muy buenos días, ingeniero Fernando y compañeros de Educa que nos acompañan hoy como apoyo. Muy buenos días, casi mediodía para ustedes. Muy contentos porque avanzamos en la ruta de conocimiento del sector comercio y hoy con un tema que considero importante, obligaciones del trabajador en SST, pero referido al sector comercio. Vamos a hablar de estas obligaciones del trabajador en los almacenes, en los depósitos, no en las industrias grandes. Entonces hemos seleccionado, y ya más adelante les explicaré cómo, para que tanto los líderes del sistema como los trabajadores a quienes va dirigida esta charla, obviamente puedan desarrollar eficientemente sus trabajos. Pero antes de iniciar, como es habitual, Angie, ¿qué te parece si hacemos el sondeo inicial? Adelante. Bueno, gracias, doctor Palomino. Les recordamos a todos nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Vamos entonces así con la primera pregunta de nuestro sondeo. El trabajador debe: A. Usar correctamente los elementos de protección personal. B. Informar daños que puedan ocasionar peligros en el trabajo. C. Colaborar en casos de emergencia en la empresa. D. Todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideran correcta. Bueno, vamos a conocer el resultado de la primera pregunta. Dice A. Usar correctamente los elementos de protección personal con un 0%, B, informar daños que puedan ocasionar peligros en el trabajo, 0%, C, colaborar en casos de emergencia en la empresa, 0%, y D, todas las anteriores, 100%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. También les recordamos a nuestros asistentes que pueden realizar las preguntas que tengan en el chat, que estas a lo largo de la acción educativa serán resueltas. El accidente de trabajo debe ser informado al empleador: A, inmediatamente ocurra el evento. B, dentro de los 2 días siguientes al evento. C, cuando le sea expedida la primera incapacidad. D, ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a conocer el resultado de la segunda pregunta. Dice A, inmediatamente ocurra el evento, 90%. B, dentro de los 2 días siguientes al evento, 10%. C, cuando le sea expedida la primera incapacidad, 0%. D, ninguna de las anteriores. Vamos con la tercera y última pregunta del sondeo. Durante el periodo de incapacidad del trabajador, A, puede laborar siguiendo recomendaciones médicas. B, debe asistir a capacitaciones organizadas en la empresa. C, no debe realizar paseos que afecten su salud. D, ninguna de las anteriores. Vamos a conocer el resultado de la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Durante el periodo de incapacidad del trabajador, A, puede elaborar siguiendo recomendaciones médicas, 5%. B, debe asistir a capacitaciones organizadas en la empresa, 0%. C, no debe realizar paseos que afecten su salud, 18%. D, ninguna de las anteriores, 77%. Muchas gracias a todos por sus respuestas y ahora sí, entonces, doctor Palomino, damos inicio a nuestra acción educativa de hoy. Muchas gracias, Angie. Muy amable.
Vamos a comenzar con una frase de Robert Pelton. Robert Pelton es un estadounidense que fue quien inventó las turbinas que se utilizan en las generadoras eléctricas. Y él nos dice, mañana tu recompensa por trabajar con seguridad hoy. Y la considero vital en este momento porque para que podamos llegar al día de mañana con salud, tenemos que acostarnos hoy vivos, sin accidente. Y como quiera que esta charla dijimos, está dirigida a trabajadores, laboren por favor, laboren con todas las seguridades, prevengan accidentes. Recuerden que en casa los están esperando sus hijos, los están esperando su esposa, su familia. Entonces, me gustó esta frase, el mañana es la recompensa, es el premio por haber trabajado hoy con seguridad. El objetivo general de esta charla, como ya se ha dicho, es identificar las principales obligaciones de los trabajadores en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, pero en el sector comercio. Valga la ocasión para comentar, en mis más de 20 años de ejercicio profesional como asesor, solamente una empresa en Colombia, solamente una, me ha solicitado una charla sobre obligaciones del trabajador. La gran mayoría me piden, hábleme de las obligaciones del empleador, a que se expone, que va a la cárcel, que la denuncian, que le meten una multa, que cierra la empresa, pero solamente una, y eso me duele de verdad en el alma, me ha dicho, hábleme. Y me reunieron a todos los trabajadores y les hablé algo parecido a lo que ustedes van a escuchar hoy. ¿Por qué? Porque los trabajadores, cierto, ellos son los clientes de nuestro sistema de gestión. Trabajamos para ellos, pero ellos también tienen obligaciones, tienen deberes. De eso se trata nuestra charla. Por tanto, objetivos específicos, sensibilizar a los participantes, en especial a los trabajadores, para que cumplan sus obligaciones en este sistema de gestión y de esta manera poder contribuir al mejoramiento de los entornos laborales y que se facilite la implementación del sistema de gestión. Vamos a apoyarnos en 4 momentos. En primer lugar, vamos a estudiar qué obligaciones trae el Código Sustantivo de Trabajo con respecto a los trabajadores, ya que la sesión anterior, recuerden, fue dedicada a los empleadores. Segundo, nos vamos a detener en el decreto 1032 de 2015 y vamos allí a esculcar, a extraer las obligaciones que van dirigidas a los trabajadores. En un tercer momento, otras normas, alturas, espacios confinados, etcétera. Y por último, caramba, sanciones al trabajador. Sí, puede haber sanciones al trabajador y vamos a ver cuáles pueden ser ellas. Comencemos, por tanto. El Código Sustantivo del Trabajo. Sí, adelante. Es que tienes un ruidito en el micrófono que está generando como cierta interferencia, entonces no sé. Bueno, déjame verificar un minutito. ¿Me confirmas? ¿Ya desapareció? Es como un rosacito. Habla, por favor. ¿Todavía sigue? Sí. Entonces vamos al plan B. Vamos a utilizar y ahora. Habla de nuevo. Desconecta el micrófono. Eso, ahí se te escucha mejor. Perfecto. Doc, ¿estás ahí? No te vemos. Aquí estoy y aquí me quedo, como dijo algún político. Ay, caramba, compartir mi cámara web. Bueno, todo esto son las situaciones que ocurren y eso que estuvimos ensayando. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. ¿Me confirma que están observando la pantalla, Angie? ¿Cierto? Sí, señor, sí, ahí estamos. Decíamos entonces que en el Código Sustantivo del Trabajo, allá en el artículo 56, tenemos una norma desde el año 1950 que no ha sido modificada. Tiene 74 años, que nos dice que de manera general al empleador le corresponden obligaciones de protección y seguridad y al trabajador obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador.
obediencia. Obviamente, cuando una persona se vincula a una empresa, a cambio del pago del salario y protección que le da el empleador, tiene que entregar su fuerza de trabajo, colaborar con la empresa si hay una emergencia, si hay un cierre, y serle fiel. Uno no puede ir a una empresa y estar trabajando y hacerle daño. Eso es en forma global y general. Pero de manera ya específica, el Código Sustantivo en el artículo 58 nos dice: uno, usted como trabajador tiene que realizar personalmente la labor. Bueno, eso está muy bien. Y además de ello, lo que tiene que ver con SST, observar los preceptos de los reglamentos. Nosotros tenemos reglamento de trabajo, tenemos diferentes reglamentos, procedimientos, y si en nuestro contrato de trabajo, reglamento de trabajo y en los procedimientos hay normas que tienen que ver con obligaciones relacionadas con SST, los trabajadores tienen que cumplirlas. Por eso es que es importante insistir a los asesores en la inducción a los trabajadores. Yo sé que en el ámbito de comercio, posiblemente en aquellas tiendas, restaurantes, pequeños talleres, no es tan exigente o no se cumple tan al pie de la letra esto que estamos comentando, pero no importa, la ley no distingue si el enfermo o el muerto es de una gran empresa o de una pequeña empresa. Por tanto, quienes asesoramos microempresas, pequeñas empresas, debemos orientar a nuestro empleador, a nuestro contratante, para que hagan procesos de inducción y le vayan enseñando esto a los trabajadores. No importa si es un trabajador que está en un mostrador, que está atendiendo una mesa, que está en una plancha o una máquina de coser, es un trabajador y se puede accidentar. Entonces, hay instrucciones que él debe cumplir. Segundo, en caso de un siniestro, una emergencia, un riesgo que pueda afectar a las personas y a las cosas de la empresa, obviamente facilitar y colaborar. Aunque se ha dicho que la mejor colaboración es evacuar, porque si usted no sabe de emergencia, si usted no es miembro de la brigada de emergencia, posiblemente cause más daño o estorbe. Entonces, por eso se entiende que son los simulacros. Lógicamente, lo que se ha dicho en forma general, el numeral 7, observar las medidas preventivas y higiénicas y observar con diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes. Mire que estas obligaciones se mantienen igualitas desde el año 1950. Este es un resumen, un compendio de todas aquellas. Vamos a ver más adelante que en el artículo 221, una obligación que debe ser cumplida por los trabajadores porque a ellos y al empleador le interesa. Y es, si usted, compañero trabajador, descargando una mercancía, atendiendo a un cliente, subiendo un estante para bajar un rollo de tela, se accidenta, usted tiene que informar de manera inmediata al empleador. De manera inmediata. Obviamente se me podrá decir, caramba, pero si la persona quedó inconsciente o está en una UCI, ¿cómo va a informar? Sí, eso es cierto, pero hay compañeros de trabajo, hay familiares, pero si usted está consciente y usted tuvo el accidente, infórmelo de manera inmediata. Y esto es importante por varias razones. Una, porque el empleador también tiene que informarle a la ARL, a la EPS, la ocurrencia del accidente y al ministerio si el accidente es grave. Entonces, si usted no lo ha reportado, ¿cómo el empleador va a cumplir con esta misión? Pero más allá de ello, usted pudiera verse afectado porque al no reportarlo y el empleador no lo reporta, usted va a ser atendido como un evento común. Y lógicamente, con el paso del tiempo, cuando usted requiera una atención o pago de una indemnización por parte de la ARL, como ella no ha sido reportada, como a ella no se le ha sido informado, pues va a tener dificultades y posiblemente no le reconozcan el derecho. Entonces, importantísimo reportar de inmediato a la menor brevedad cuando le ocurre un accidente al trabajador. Estas son las obligaciones que considero están contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo relacionadas con obligaciones del trabajador sector comercio. Pasemos ahora al decreto 1072/2015, que es nuestra columna vertebral. Allí, columna vertebral del sistema de gestión. Allí en el artículo 22, 4, 6, 10 nos habla de responsabilidades de los empleadores. Y ojo,
Miren que el 1072 dice que, entre otras, tendrán las siguientes responsabilidades. No nos dice, estas son las responsabilidades. No, nos va a dar una serie de responsabilidades, pero que no son las únicas. Entre ellas, primero, procurar el cuidado integral de su salud. Uno debe quererse a sí mismo. Nadie va a quererme mejor que yo. Entonces, yo no debo exponerme a los riesgos. Yo debo asistir a las citas. Yo debo cumplir con las recomendaciones médicas. Debo también informar de manera clara y veraz, completa, al empleador sobre mi estado de salud. Si la empresa tiene un médico o tiene nexos, alianzas con IPS, con mayor razón, porque las recomendaciones médicas van a depender mucho de cómo yo me encuentro de salud. Ya se dijo en el Código Sustantivo, y ahora el 1072 lo recoge, cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es válido, esto es básico, esto es clarito. Los trabajadores tienen que cumplir con todos los debes, con todas las obligaciones que nos impongan en el sistema de gestión. Obviamente, si sabemos de un peligro, de un riesgo, de un daño en la empresa que pueda generarle, a su vez, consecuencias a los trabajadores, pues le informo a mi empleador, porque yo también me puedo afectar. En el numeral quinto del 1072 nos dice que el trabajador debe participar en las capacitaciones que organice el empleador en seguridad y salud en el trabajo, y esto es algo que en ocasiones tenemos muchas dificultades, porque el trabajador dice que tengo un trabajo pendiente, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. No, tanto los jefes como los trabajadores deben organizar sus agendas para que sí tengamos tiempo. Y obviamente hay que participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Estos 6 son las obligaciones básicas del trabajador para todos los sectores. Aquí no excluye el sector comercio. Este es aplicable para todos. Pero como hablamos del 1072, ustedes recuerdan que durante la pandemia nos tuvimos que esconder o que recluir, que afortunadamente ya todo esto pasó y ojalá que no regrese. Y allí nació el teletrabajo. No nació el teletrabajo, ya el teletrabajo existía, pero se fortaleció el trabajo, el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo en casa, y por eso fue necesario incluir normas relacionadas con este sector. Cuando estaba preparando esta diapositiva me dije, ¿y en el sector comercio habrá teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa? Yo considero que sí, porque esto es abierto. Por tanto, en algún momento usted puede considerar o puede contratar a una persona, agente vendedor, despachador, contable, que laboren desde casa. Entonces, ya sea teletrabajo, trabajo remoto o trabajo en casa, veamos qué obligaciones le impone el 1072. Y allí nos vamos al artículo 22158, en el cual me dice, para teletrabajo, igual como dijimos antes, se debe suministrar información veraz sobre el lugar de trabajo, así como cualquier cambio que se presente. Porque si usted ya definió que iba a trabajar en la calle 40 con carrera 30 de su ciudad, y mañana y pasado cambia de sitio y le ocurre un accidente, obviamente el accidente no ocurrió en su lugar definido para trabajar, sino en otro, a menos que el empleador le haya dado una orden que se vaya a ese sitio. Por eso hay que dar información sobre cualquier cambio. Participar en las capacitaciones, lógicamente, eso es indudable. Recuerden que las capacitaciones no solamente son presenciales, también son virtuales. Y participar en todas las sesiones y actividades de bienestar, capacitación e incentivo que desarrolle la entidad. Ahora, el trabajo remoto. Aquellas personas que son contratadas únicamente para trabajar desde fuera de la empresa, no tienen que ir a la empresa. Recuerden que para el trabajo remoto debe haber un contrato de trabajo que generalmente es virtual y se firma también virtual. Entonces, miren que igualmente nos dice que el trabajador remoto debe participar en las actividades de promoción y prevención organizada por la empresa, cumplir con las normas y reglamentos, igual que lo dijimos anterior, utilizar los elementos de protección personal cuando su actividad se le exija, igual que antes, procurar el cuidado integral de la salud, y recogió lo que ya nos había dicho el 1072,
suministrar información clara, veraz, completa sobre su estado de salud, participar en la prevención de riesgos laborales, reportar los accidentes de trabajo, porque como él es remoto, no está en la empresa, el líder del sistema no puede enterarse, no le puede observar cuando se accidente, entonces él tiene que reportar su accidente de trabajo. Igual si se le diagnostica una enfermedad laboral, si se le otorgan incapacidades, tiene que reportarla. Continuamos con los paréntesis que ustedes encuentran allí en la diapositiva. Significa que hay otras obligaciones. Yo solamente he recopilado las que tienen que ver con el trabajo, con la obligación del trabajador en seguridad y salud en el trabajo. Asegurarse de cumplir con las normas y atender las recomendaciones del empleador y de la ARL. Recuerden que cuando hay un accidente y retornamos al trabajo o una enfermedad, se nos brindan unas recomendaciones, unas restricciones que debemos cumplir. Y 8, suministrar información veraz sobre el lugar del trabajo, así como cualquier cambio, igual ya lo habíamos dicho antes. Esto en cuanto al trabajo remoto. Ahora vamos al trabajo en casa. Recuerden que el trabajo en casa opera cuando hay una emergencia, una situación que impide que los trabajadores lleguen hasta la empresa. Entonces el empleador le dice, pueden continuar trabajando en casa mientras supere esta emergencia, un terremoto, un alud, un desplome, etc. Y esto tiene unos términos, unos límites. Entonces, cuando se habilita el trabajo en casa, igual procurar cuidado integral de salud, informarle al trabajador sobre su estado de salud, participar en actividades de prevención y promoción, reportar el accidente de trabajo, porque recuerde, tanto en el teletrabajo, trabajo remoto, como trabajo en casa, puede ocurrir accidentes, como en efecto han ocurrido accidentes. La persona saliendo de casa para recoger una encomienda que le envió el empleador, si la persona utiliza el baño para guardar allí algunos estantes y documentos y resbala en el momento en que estaba recogiendo estos estantes que están en la parte superior, se golpeó cuando se levantó porque estaba trabajando bajo una escalera, entonces mire que hay accidentes. De allí la importancia que el líder del sistema conozca también las condiciones de trabajo, brinde recomendaciones, porque si voy a trabajar bajo una escalera, saber hasta dónde puedo llegar, porque en el momento que me levante, obviamente, voy a tropezar allí. Entonces, reportar los accidentes, incidentes, cumplir con todas estas recomendaciones. Continuamos con trabajo en casa, cumplir con las normas y reglamentos. Miren que son muy parecidas. Se repiten, sí, porque es que se está hablando de un trabajo muy específico. Y por eso lo he seleccionado de esta manera para que usted, como trabajador o como líder del sistema, si requiere consultar las obligaciones de trabajo en casa o trabajo remoto o teletrabajo, pues pueda acudir de manera directa y posteriormente aplicarla. Utilizar los elementos de protección personal y participar en los programas y actividades. Atender las instrucciones respecto de la seguridad informática, porque obviamente usted está trabajando con las TIC, con las tecnologías de la información. Suministrar al empleador de manera previa, con no menos de 5 días de antelación, los cambios de domicilio que tenga contemplado hacer. Sí, porque usted, por ejemplo, puede cambiar de domicilio, ya que se cambió de casa, le pidieron el apartamento porque estaba al día con los pagos, al día, debía como 6 meses. O un tío, un familiar te dice, véngase para acá que aquí trabaja mejor. Entonces usted tiene que informar con una antelación no menos de 5 días ese cambio. Informar la nueva dirección, mantener el sitio acordado. No puede irse usted a trabajar esta noche o mañana allá donde le dicen cariñito o donde las niñas que le dicen papi por 30.000 pesos. No sé si 30.000 pesos sea poquito. Bueno, en fin, usted tiene que informar su dirección. Pasemos ahora a las obligaciones de los trabajadores que están contenidas en otras normas. Ya vimos en un primer paquete, Código Sustantivo del Trabajo, en una segunda parte, las obligaciones contenidas en el 1072 y ahora veamos otras normas. Señalemos en primera instancia la Ley 979, que conocemos como Código Sanitario Nacional. Allí en el artículo 85, mire que el año 79, hace muchos, pero muchos años, 59, esto tiene como 45 años si no estoy mal,
nos dice, los trabajadores están obligados a cumplir las disposiciones de la presente ley, la ley novena, usar y mantener adecuadamente los dispositivos para el control del riesgo y los equipos de protección personal, colaborar y participar en la implementación y mantenimiento de las medidas de protección en forma general. Pasamos a otra norma importante que ustedes y yo utilizamos de manera cotidiana, la resolución 2400 de 1979, que es el reglamento de higiene y seguridad industrial. En el artículo 3, dentro de la variedad que dice, podemos encontrar allí cumplimiento de las obligaciones, literal A, utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de empresa y los elementos de trabajo. Mire que se sigue repitiendo, porque es que cada norma, cuando se vaya expidiendo, vuelve a hablar de obligaciones del empleador y del trabajador. Ojalá algún día tengamos, recuerden que dentro de poco se va a expedir la resolución única de SST para que nos compile en un solo capítulo las obligaciones de los trabajadores. Mientras tanto, hay que seguir hablando por separado de cada una de ellas. El literal C me parece interesante. El trabajador debe abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinaria o equipo distinto a los que han sido asignados. Mire, esto es muy frecuente en las empresas. Un trabajador, por ejemplo, que usted contrató como operario de almacén y está en su almacén, llevando la mercancía, suministrando, organizándola, pero en los tiempos de descanso, él toma el montacarga, ya sea para colaborar o para aprender a operar el montacarga. Pero él no es operario de montacarga. Usted lo contrató fue como operario de almacén. Por tanto, no le está permitido a los trabajadores utilizar equipos o herramientas que no le han sido asignados por el empleador. Si usted comete esta falta y mañana tuviese un accidente grave y quede inválido, obviamente la ARL lo atiende porque es un accidente de trabajo, pero si usted pretende demandar al empleador por la culpa patronal, dado que usted incumplió esta obligación, posiblemente no tenga éxito. En todo caso, esta es una infracción que en las empresas debe ser atendida y cuando ello ocurra, llamar al trabajador a citarlo para descargo, porque si uno le permite que continúe y continúe, mañana va a haber un accidente porque él no es experto, él no es el conductor oficial, él no es el operario oficial del equipo. Entonces, eso no está permitido. En obligación de dar aviso inmediato sobre las condiciones defectuosas, etcétera, y acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva. Esos eran los nombres que se utilizaban allá en el año 79. El F, recordemos, no introducir bebidas o sustancias no autorizadas, alcohólicas, etcétera, ni presentarse al trabajo bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas, porque primero está prohibido por el Código Sustantivo del Trabajo, segundo, los reglamentos de trabajo generalmente también esto está contemplado, y tercero, una prohibición porque debemos trabajar con el 100% de nuestras capacidades cognitivas, mentales, psicológicas, etc. Entonces llamo la atención al literal C sobre el no utilizar vehículos o equipos no autorizados. Sobre el comité paritario también tenemos obligaciones para los trabajadores, que en forma muy global podemos decir, uno, los trabajadores eligen sus miembros al comité. En ocasiones nos han comentado es que no se ha podido elegir el comité porque los trabajadores no asisten al... ¿Me confirman? Parece que estamos teniendo dificultades. Sí, ¿Aló? se te está recortando un poco, pero ya te escuchamos bien. Y ya te... Les comento porque primera vez que nos ocurre en la ciudad de Barranquilla, donde estoy ubicado, en el día de hoy se nos informó el corte de energía en algunos sectores. En el sector donde me encuentro no se está haciendo corte. Posiblemente estas fluctuaciones puedan deberse, posiblemente. Entonces, aprovechemos. Muchas gracias, Angie. Estoy atento. Regresamos entonces. Dijimos que en la resolución 2013-86 sobre el COPAS debemos elegir nuestros representantes, presentarles recomendaciones a los miembros del COPAS y obviamente cumplir con las normas. Pero importantísimo, los trabajadores tienen que elegir sus representantes
al comité paritario. En ocasiones no asisten a las convocatorias, a las elecciones, y los comités no se pueden estructurar. Es importante que lo hagan. Y ya entramos en el decreto 1295, cuando Angie me solicitó. Este decreto, que inicialmente hablaba de la organización y administración de sistemas generales, digo, profesionales, hoy sabemos que todo lo que es profesional pasa a ser laboral. En el artículo 22 tenemos las obligaciones de los trabajadores, que básicamente son muy parecidas a las que ya hemos expresado. En el literal A, procurar el cuidado integral de la salud, obviamente. Literal B, el trabajador debe informar de manera clara y veraz a su empleador sobre su estado de salud: estoy enfermo, me pasa esto, estoy incapacitado, etc. C, colaborar y velar que el empleador cumpla con las obligaciones relacionadas con SST. Literal D, que fue modificado por la ley 1562 para armonizarlo con el sistema de gestión. El trabajador debe cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la empresa y asistir periódicamente a todos los programas de promoción y prevención que adelante la ARL. Mire que esta es una obligación válida y eficaz. En cuanto a los pensionados, lógicamente el pensionado tiene que informarle a la ARL sus direcciones, teléfono, para que la ARL le pueda visitar. Y en el G también, a la entidad administradora, si se desaparece. Pero estamos hablando hoy básicamente de la obligación de los trabajadores para con su empleador. Entremos en un campito que pienso que es importantísimo. ¿Qué pasa cuando nos otorgan una incapacidad, una licencia de maternidad o de paternidad? Bueno, ustedes y yo sabemos que por estatuto antitrámite, las licencias generadas o incapacidades generadas por el Sistema General de Salud, las EPS, el empleador las paga y posteriormente hace recobro a la EPS para que el trabajador no tenga que acudir como antes existía. A usted le llega su quincena en los porcentajes que son debidos y usted no debe movilizarse de casa. Pero para ello, el decreto 019/2012 en el artículo 121 dice: señor trabajador, usted tiene la obligación de informar a su empleador cada vez que le otorguen una licencia o una incapacidad. Y esto es esencial, queridos compañeros. Si usted no le informa al empleador que está incapacitado, en primer lugar, él dice: no ha venido Pepito, no ha venido Pedro hace 3 o 4 días, pues puede sancionarlo, porque él dirá: está incumpliendo. Y segundo, no le puede pagar esos días que usted no ha trabajado porque no hay una justificación. Entonces, para que el empleador se los pueda pagar, usted tiene que entregarle, aportarle, enviarle, ya sea por WhatsApp, por correo, etcétera, copia o captura de pantalla de su incapacidad, para que a su vez él pueda pagársela a usted y tramitar el cobro ante la EPS. De todos modos, esta es una obligación que esperemos no lo olvide. Todo trabajador debe informar inmediatamente cuando ocurre un accidente de trabajo y cuando le sea pedida una incapacidad, pues informarle al empleador. Sobre las brigadas contra incendio, la resolución 256 nos dice lo siguiente: si usted como trabajador ha sido invitado o hace parte de la brigada contra incendio, pues obviamente usted debe asistir a los entrenamientos, a las capacitaciones y cooperar, porque para algo. Observen, por ejemplo, que un incendio en una gran empresa, pues ellos tienen hasta carros de bomberos, equipos de bomberos y brigadas robustas. Pero un incendio en un almacén de telas, un incendio en un restaurante, un incendio en una ferretería pequeña puede borrar a la empresa, porque allí no tenemos gran estructura. Por ello, los entrenamientos en el uso de los extintores, en el manejo de estos extintores y todas las precauciones para evitar el conato, el incendio, es importante. Entonces, si usted participa o es miembro de una brigada contra incendio, cumpla con las obligaciones que le da la resolución 256 de 2014. Ya que estamos hablando de incendio, hablemos un tantico de materiales peligrosos.
Y por ello vamos a acudir a la norma técnica colombiana NTC 1692, que nos habla del transporte de mercancías peligrosas. Allí el numeral 3.6 nos define qué es mercancía peligrosa. En términos generales, son aquellos materiales que durante la fabricación, el manejo, el transporte, almacenamiento o uso pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores que puedan afectar la salud de las personas que entran en contacto con esta. Yo me preguntaba cuando estaba preparando esta diapositiva si entregárselas o no, porque estamos hablando de sector comercio, pero un momento, yo he comprado en algunas ferreterías, en algunos almacenes, productos químicos, y sí, que son en pequeñas cantidades, pero hay productos químicos, hay en polvo o en líquidos, y también los transportan. Mire que las ferreterías le entregan a los clientes, entonces yo considero que si usted es de este tipo de empresas o actividades que manejan, manipulan, almacenan, transportan este tipo de productos, es bueno que tengamos en cuenta estas normas. A propósito, en la norma técnica colombiana 1692 encontramos la clasificación de productos peligrosos o mercancías peligrosas, como son, hay 9 clases: explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, material radioactivo, sustancias corrosivas y un capítulo nuevo para otro tipo de sustancias. ¿Por qué lo estamos señalando en este momento? Porque el decreto único reglamentario del sector transporte, que es el decreto 1079 de mayo 26 de 2015, compiló el decreto 1609 de 2002 que hablaba de mercancías peligrosas y transporte de mercancías peligrosas. Y allí, en el artículo 221783, copia, porque es prácticamente igual, la definición que traíamos en la norma técnica anteriormente señalada. Entonces veamos algunas obligaciones del conductor del vehículo que transporta mercancías peligrosas. Allí tenemos, por ejemplo, que ese conductor debe tener un curso especial, porque no es cualquier conductor. Es un conductor que debe saber sobre materiales peligrosos, cómo utilizarlo, cómo almacenarlo, cómo transportarlo y en caso de emergencia, cómo atenderlo. Entonces, allí habla en términos generales, no voy a detenerme por efecto de tiempo, porque no a todos puede aplicar, que debe inspeccionar el vehículo, sus condiciones de operación, que durante el viaje es responsable de la conservación y buen uso de los equipos, de los rótulos, que debe examinar regularmente las condiciones generales del vehículo y en caso de algún daño, fuga, etcétera, informar de inmediato a la empresa, exigir al remitente que esté en lugar visible de la cabina del vehículo, las respectivas tarjetas de emergencia, en fin, interesante que ustedes esto revisen, aquellas entidades que manipulen, transporten, guarden sus materiales peligrosos. En caso de duda, consulten con su asesor de ARL, con su asesor. Miren allí que en el literal G, el conductor no debe abrir los embalajes, los envases. H, está prohibido terminantemente fumar en la cabina. No estacionar el vehículo en zonas residenciales, literal J, por en caso de un incendio, una explosión, pues inmediatamente se va a llevar una manzana, 2 manzanas, etcétera. Interesante, entonces, y continúa con otras más. Notificar cualquier incidente, accidente, portar la tarjeta de registro nacional y en caso de materiales radioactivos, portar el carnet de protección. En fin, son variadas las normas que nos exigen sobre el transporte de materiales peligrosos. Entonces revisen si ustedes le aplican. Si tiene duda, consulte con su asesor de ARL o con la persona que está liderando su sistema de gestión. Rápidamente revisemos entonces sobre trabajo en altura. Recordemos que trabajo en altura lo tenemos reglamentado por la resolución 4272 de 2021 y allí en el artículo 62 nos indica que si en su establecimiento usted realiza trabajo en altura, pues debe el trabajador asistir a todas estas capacitaciones, cumplir con los procedimientos
informar al empleador sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones, porque recuerde, si usted está trabajando en altura y tiene un accidente, su brigada o los compañeros lo van a rescatar. Entonces, tienen que saber tanto si usted es brigadista como si usted realiza trabajo en altura para que esas restricciones tengan en cuenta y no lo utilicen allí. Utilizar la medida de prevención, reportar al coordinador de trabajo de altura todo deterioro o mal estado de los sistemas individuales o colectivos, participar en la elaboración y el agenciamiento del permiso de trabajo de altura. Esto es esencial. Igual que cuando a mí me enseñaron alguna vez en unas capacitaciones que el paracaidista empaca su paracaídas para que confíe, no puede confiar en nadie, usted también diligencie y participe en el diligenciamiento de su permiso de trabajo en altura, porque usted pende de un hilo, usted pende de esa línea y por tanto debe conocer todos los peligros, en fin, todo lo relacionado con altura. Y si en nuestra empresa tenemos espacio confinado, entonces revisar la resolución 0491 de febrero 24, que de cierta manera tiene algo que relación con trabajo en altura también, porque en espacio confinado ya sea que descendamos o subamos. Entonces, cumplir con todos los procedimientos, monitorear los espacios, porque yo no puedo entrar a un espacio confinado sin haber verificado el porcentaje de oxígeno o si hay o no allí algún producto gaseoso, vaporoso, contaminante, utilizar la medida de prevención, informar sobre cualquier condición de salud, asistir a las capacitaciones, reportar al supervisor de trabajo en espacio confinado el deterioro o daño, muy parecido al de trabajo en altura, informar los riesgos de la configuración del espacio confinado, igual. Numeral 8. Participar en la elaboración y diligenciamiento del permiso de trabajo en espacio confinado, conocer los peligros y controles que se dan y verificar los resultados del monitoreo inicial y durante el desarrollo de la actividad. Porque si usted entra a una cava, supóngase que usted está trabajando en una estación de servicio y por cualquier motivo hay unos tanques que y usted está autorizado para que vayamos a hacer una limpieza, etcétera, se verifican las condiciones, está óptima el ambiente, pero posteriormente puede haber algunos cambios por el calor, etcétera. Entonces, estar monitoreando. Interesante estos puntos, revísenlo. Y vamos a finalizar en estos 2-3 minutitos con la resolución 3050 de 2022, que es la que adopta el manual de procedimiento del programa de rehabilitación. Sobre esto hemos insistido en cada capacitación. Toda empresa está obligada a tener un programa de rehabilitación y veamos obligaciones de los trabajadores. 1. Comprometerse con las actividades establecidas en el programa de rehabilitación. Si a ustedes le dijeron que no podía levantar pesos superiores a tantos kilos, que no debía realizar estos trabajos, que tenía que acudir a estas citas médicas, usted tiene que comprometerse a estas capacitaciones, etc. Igual que todas las normas que se han dicho, aportar información veraz y oportuna sobre los antecedentes médicos. Importante, usted tiene que ser veraz. Mire que aquí se le está diciendo cualquier fraude se considerará una falla grave. Yo no puedo alterar ninguna incapacidad, yo no puedo dar una información que pueda llevar a equívocos al médico, al empleador. C. Aplicar las instrucciones concertadas con el equipo rehabilitador en su plan de rehabilitación integral, así como las recomendaciones y restricciones tanto en el ambiente laboral como extralaboral, porque no solamente las recomendaciones son para el trabajo, sino también para su casa. D. Asistir a las capacitaciones, asesoría, entrenamiento del programa de rehabilitación. Y E. Yo considero que es un regalo que nos entrega la resolución 3050 a los líderes del sistema y a las empresas, porque soluciona toda una problemática que estaba ocurriendo al interior de muchas empresas. En mi ejercicio como asesor, en ocasiones me he encontrado con situaciones como esta, que fulano de tal hace tanto tiempo que no viene a trabajar y no sabemos qué le ha pasado. Y digo, pero un momentico, ¿cómo que no sabemos? Sí, hay una obligación de informar inmediatamente la ocurrencia del accidente. Hay una obligación por parte del trabajador de informar cuando está incapacitado. Y usted, señora empresa, ¿cómo que no sabe? Por eso es que es importante que se tenga el programa de rehabilitación. Entonces,
el trabajador no puede utilizar las incapacidades de manera extraña para su beneficio personal. No puede darle un uso indebido a esas incapacidades temporales. No puede laborar durante el tiempo que está incapacitado en otra empresa. No puede. Ni puede realizar actividades deportivas, recreativas, paseos o viajes que afecten su salud. Porque muchas veces, queridos compañeros, encontramos que fulano de tal no va a trabajar porque está incapacitado, pero revisando su WhatsApp, revisando su Face, se ganó el concurso de champeta, o allá lo vemos jugando en la playa fútbol y resulta que no podía ni caminar. Entonces, revisen bien el literal E, revisen bien estas obligaciones, expliquémoslas a los trabajadores y, obviamente, cerramos esta charla diciendo, cuando un trabajador incumple gravemente las instrucciones que le han sido dadas a conocer y que están contenidas en los reglamentos y en las normas que le acabo de señalar, usted como empresa, usted lo llama, le brinda la oportunidad de que presente su descargo, de que explique por qué está incumpliendo, es decir, le respeta el derecho de defensa. Y si usted considera como empresa que las respuestas que acaba de entregar el trabajador no son satisfactorias y que amerita dar por terminado su contrato, solicita entonces con las pruebas que tiene autorización al Ministerio del Trabajo y lo más probable es que se lo concedan. Entonces, queridos compañeros, tenemos una serie de obligaciones, claro que sí. Hay normas que nos protegen, claro que sí, pero también hay normas que nos pueden imponer sanciones y la más grave es terminación del vínculo laboral porque debemos cuidarnos, debemos ser veraces, etc. Angie, hasta aquí entonces la información que hemos traído. ¿Dónde la pueden consultar? Principalmente en posipedia.com.co, que Angie más adelante le va a explicar cómo acceder a ella, y en las páginas de Presidencia, Mi Trabajo, Mi Salud, etc. Creo que llegó el momento de que verifiquemos el sondeo de salida, el sondeo final, a ver qué tal estuvo la charla de hoy y qué aprendizaje les entregó. Adelante, Angie, tienes la palabra. Claro que sí, doctor Palomino, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. El trabajador debe A. Usar correctamente los elementos de protección personal. B. Informar daños que puedan ocasionar peligros en el trabajo. C. Colaborar en casos de emergencia en la empresa. D. Todas las anteriores. Vamos a conocer el resultado de la primera pregunta. Dice, usar correctamente los elementos de protección personal 2%, B, informar daños que puedan ocasionar peligros en el trabajo 2%, C, colaborar en casos de emergencia en la empresa 0% y D, todas las anteriores 97%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctor? Muy bien, pero siempre hay un perito. La respuesta correcta es la D, todas las anteriores, que en el sondeo inicial había dicho 100%. Y alguien como que se equivocó y bajamos al 96%. No, pero estuvo bien. Pero bien. Como dice, había margen de error. La respuesta correcta es la de todas las anteriores. Nos quedó bien la tarea. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. Dice, el accidente de trabajo debe ser informado al empleador. A, inmediatamente ocurra el evento. B, dentro de los 2 días siguientes al evento. C, cuando le sea expedida la primera incapacidad. D, ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a conocer el resultado de la segunda pregunta. Dice A, inmediatamente ocurre el evento, 94%, B, entre los 2 días siguientes al evento, 5%, C, cuando le sea expedida la primera incapacidad, 0%, de ninguna de las anteriores, 2%. ¿Cómo nos fue con esta, doctor? Excelente. La respuesta correcta es la primera, inmediatamente. Y en el sondeo inicial habíamos obtenido un 90% y ahora aumentamos al 94%. Excelente. Bueno, bien hecha la tarea, aprendimos. Vamos con la tercera y última. Durante el periodo de incapacidad del trabajador, A, puede laborar siguiendo recomendaciones médicas. B, debe asistir a capacitaciones organizadas en la empresa. C, no debe realizar paseos que afecten su salud.
de ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta tercera y última pregunta. Dice A, puede elaborar siguiendo recomendaciones médicas 2%. B, debe asistir a capacitaciones organizadas en la empresa 2%. C, no debe realizar paseos que afecten su salud 28%. D, ninguna de las anteriores 69%. ¿Cómo nos fue con esta tercera y última? No es. De pronto intenta desactivando y ¿Y volviendo ahora? la. Ya, ¿Ahora sí. me escuchas? Bueno, Sí. nos pasamos al plan D. Bueno, la respuesta es la última. Ninguna de las anteriores, que había tenido un 77% inicial y bajamos al 68%. Es todas las anteriores. Muchas gracias. Ustedes disculpen los tropiezos que tuvimos hoy. Esperemos que la próxima sesión no se dé. Y la próxima sesión, invitado, va a ser sobre el reporte de accidente de trabajo. Continuamos, ustedes allá en estudio. Adelante. Bueno, mi doc, tenemos unas preguntitas. Acá dice la señora Claudia Victoria Buitrago. Pregunta. Buenos días, doctor Palomino. Gracias por compartir su valioso conocimiento. Si un trabajador en casa va a la cocina porque quiere preparar algo y tiene un accidente, ¿se determina como un accidente de trabajo? Gracias. Caramba, qué pregunta interesante, pero que se da. Trabajador en casa obviamente aprovecha y va a la cocina. Se entiende que en el momento del accidente no estaba realizando una labor para la empresa, estaba preparando el alimento. Yo diría que no es accidente de trabajo, pero la recomendación, cuando tenemos dudas sobre la ocurrencia de un accidente, se debe reportar, y ya será la ARL quien al hacer la investigación y la revisión puede determinar o no. En principio yo diría que no es accidente de trabajo, pero repórtenlo. Bueno, vamos con una última preguntita que pregunta la señora Rosal Herrera. ¿Qué pasa cuando un empleado no toma sus días de incapacidad por exceso de trabajo o porque el jefe inmediato no lo permite? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué pasa? Dice, ¿qué pasa cuando un empleado no toma sus días de incapacidad por exceso de trabajo o porque el jefe inmediato no lo permite? Grave lo que acabo de escuchar. Las incapacidades laborales se respetan. Ni el empleador puede decirle venga a trabajar, ni el trabajador dice jefe, yo quiero. No. Si usted está incapacitado, vaya, porque para eso el médico le otorgó un tiempo para que usted se recupere. Piense, por ejemplo, que usted no se recupera o se accidente estando incapacitado. Fatal para la empresa y fatal para su salud. No. Tiene que estar incapacitado, ya sea en casa o en el lugar donde, pero no puede trabajar. No puede. Listo, mi doctor, muchísimas gracias. También, pues, en esta ocasión queremos hacerle una invitación muy especial a todas las personas habitantes del eje cafetero a que participen en nuestra primera feria nacional. Allí, pues, esta es la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizará el próximo 6 y 7 de junio en Manizales, desde las 8 hasta las 5 de la tarde en jornada continua. Usted puede acercarse, vamos a tener charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Se pueden inscribir escaneando el código QR que aparece en pantalla. Allí pueden realizar la inscripción o también con el link que vamos a poner en el chat. Bueno, también para las personas que nos están preguntando por la grabación de esta acción educativa y por la presentación, entonces también les queremos recordar y los queremos invitar a nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
También los queremos invitar a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. En este momento aparece en pantalla un código QR, el cual pueden escanear. A mano derecha van al botón de seguir y allí van a encontrar todos los enlaces de las acciones educativas diarias, el cronograma semanal y mucha más información de nuestra comunidad. Agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y su conectividad. También les recordamos que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles para nuestros afiliados y podrán acceder a él en Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una muy buena tarde. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.